Buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Ecotalks. Soy Landon Torres y estamos acompañados hoy por Micaela Crespo, estudiante de la carrera de Economía, Hola, gracias por la invitación. Qué chévere estar aquí. y con nuestro invitado especial, el economista Santiago Sarmiento, graduado en Economía de la Universidad de Cuenca, máster en Economía Política y Economía Pública y doctorado en Economía Aplicada. Actualmente es docente de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY. Sí, buenas tardes, Landon, buenas tardes, Mica. Gracias por la invitación y un gusto pues compartir con ustedes en estos minutos de este conversatorio. Muchísimas gracias. El tema de hoy es fundamental. Lo que necesitas saber después de estudiar economía. El economista nos compartirá su experiencia como profesional. Comencemos. Eco, ¿cómo fue su experiencia después de graduarse de economía? Bien, uno siempre cuando empieza sus primeros momentos después ya de profesional, siempre tiene esa perspectiva de qué va a pasar en el futuro, cómo se va a desarrollar, qué es lo que uno tiene que hacer como prioridad. Y en mi caso fue bastante placentero y con bastantes réditos en este caso, dado todo el esfuerzo que uno a la final hace para poderse graduar. Yo en mi caso me gradué obviamente con una malla anterior a que se tenía vigente. Ya va a ser cerca de 9 años de lo que me gradué. En todo caso, fue una experiencia bastante buena porque mi primer trabajo que tuve obviamente fue en este caso vinculado a la misma Universidad de Cuenca, incluso antes un poco de graduarme, de obtener, de hacer el tema de la exposición de tesis, ya afortunadamente me incorporé en la universidad, entonces fue básicamente una incorporación académica de manera inmediata y Y us- siempre uno tiene las perspectivas de qué debe hacer, cómo debe empezar. Entonces creo que la vida mismo se encarga un poco de retribuir tu esfuerzo que haces durante tu formación. ¿Y usted escogió, digamos, dónde iba a trabajar después de graduarse o, digamos, fue como algo de lo primero que le sale? No, bueno, en este caso siempre es en base a alternativas. Ustedes saben, uno maneja su costo de oportunidad siempre. Y en este caso creo que la elección que yo tuve en este caso de trabajar en la universidad, creo que en ese momento ¿no? Y obviamente hasta el momento ha sido creo yo y considero la mejor opción que pude haber tenido. ¿Por qué? Porque eso me permitió abrirme puertas para inmediatamente, de casi a los 3, 4 meses de haberme graduado, poder ya ser aceptado en la Universidad de Valencia, en España, en la cual hice mi maestría. Entonces todo fue como bastante rápido para mí, porque cuando ingresé ya al día siguiente prácticamente de haberme graduado de la universidad, me incorporé ya a la universidad como tal. Eso me permitió empezar ya con el tema de investigación, me permitió generar experiencia y eso me catapultó para poder ser aceptado en la universidad de allá de España. Y duré acá unos 4 o 5 meses trabajando en el departamento del GIER, en este caso en el grupo de investigación regional, con el economista Mendieta y el economista Mercio Orellana. Y eso me permitió mucho y me catapultó y me perfiló para poder seguir de forma inmediata el tema de la maestría. Y coincidencialmente en este caso, después de haber terminado la maestría, incluso antes de casi acabar, se me abrió la oferta para poderme incorporar ya como docente, que la ley me permitía. Y entonces fue todo como que ajustándose y acoplándose las piezas de manera continua, incluso hasta antes del tiempo. Entonces es la experiencia bastante buena que yo tuve, y me ha permitido obviamente desempeñarme dentro de este campo que me gusta y me encanta bastante. Y digamos, aquí tenemos una pregunta clave para este podcast, es, ¿cuál cree que es la mejor opción después de graduarse? ¿Comenzar a trabajar de una o ir directo a una maestría, por decir? Claro, es que al menos yo y muchos de mis compañeros tenemos como que siempre eso en mente, es como nos graduamos y nos vamos a hacer una maestría de una, o más bien trabajamos y tenemos experiencia laboral y hasta ahorramos dinero o algo y ahí nos vamos al extranjero, bueno, aquí o como sea. Pero siempre nos preguntamos eso, ¿podemos volver y no tener ninguna experiencia laboral, pero tenemos una maestría? ¿Eso nos beneficia? Pero no tenemos experiencia laboral, pero podemos trabajar y luego ir a la maestría. ¿Usted qué recomienda? ¿Cree que deberíamos trabajar primero o capaz de hacer una maestría antes de trabajar o capaz a veces trabajar es un prerequisito para ciertas maestrías? Ujú. ¿Qué Sí, opina? bien, en este caso, bueno, es una pregunta, creo yo,
bastante interesante y las respuestas son múltiples. Y la respuesta general que les podría decir es con el famoso depende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Todos los economistas dicen Sí, la exacto, frase de todo sí, economista. exacto. Entonces, el tema es que depende mucho de la situación de cada estudiante y de la realidad que cada una de las personas y profesionales tenga, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, como les comenté, que fue mi experiencia, todo se acopló, las piezas, exactamente cuando terminé de estudiar, me incorporé de inmediatamente a la universidad, o sea, al día siguiente. Después, cuando me empecé a trabajar aquí, se me acopló y se me dio el tiempo para ser aceptado en la maestría y me fui a los 4 meses. Y cuando me gradué en la maestría, se me salió el tema del trabajo acá en la universidad como docente y regresé ya con trabajo anterior incluso a terminar la maestría en sí. Bueno, ya cuando cumplí con ese requisito, entonces en mi caso se acopló todo y fue, creo yo, lo mejor que pude haber hecho. ¿Qué hubiese pasado si tal vez yo no ingresaba a la universidad y elegía irme a alguna empresa privada? Muy posiblemente no tenía todavía la solvencia académica en el sentido de experiencia y de formación que tenía, en el sentido me refiero de en esos meses, que en esos meses pude hacer acá, que en esos mismos meses en otra empresa no lo hubiese obviamente logrado para poder adquirir el tema de artículos y con eso ser aceptado en la maestría. Tal Mm, vez si no cumplía con esos requisitos, tal vez me tomaba un año más para poder ser aceptado en la maestría hasta obtener el tema del artículo y todo eso para poder ser aceptado en la maestría. Y si tal vez durante ese tiempo no hubiese sacado en la maestría después de ese año, regresar y querer ingresar, por ejemplo, a la universidad, no hubiese sido posible porque ya después cambió el tema de las normativas de ingreso por tema de concursos y demás. Me refiero a concursos igual para ocasionales, entonces muchas cosas hubiesen cambiado o hubiese variado. Entonces, en mi caso, la mejor decisión que pude haber tomado es haber seguido la maestría en ese momento, porque en mi caso se acopló afortunadamente todo. Pero ¿qué pasa con estudiantes como, por ejemplo, estudiantes que tal vez sí trabajen actualmente en las empresas de sus padres o en empresas privadas? Posiblemente para ellos lo mejor que es no sea estudiar una maestría tal vez en ese momento, sino tomar una experiencia dentro de la propia empresa para saber qué campo de la empresa o en qué departamento ellos se desempeñan más, porque ustedes saben, al ser economista uno tiene muchas caras, muchas facetas que puede desempeñarse, entonces si uno está en una empresa, si yo soy economista, bien me puede gustar la parte de marketing, eso no quiere decir que por gustarme marketing no sea economista, creo que eso no es así, o al ser economista, bien me puede gustar la parte financiera, o bien me puede gustar manejar el tema de talento humano y demás cosas. Entonces, de acuerdo a la experiencia profesional que yo voy teniendo, si trabajo en una empresa privada o si mi gusto está por una empresa privada, debo ver obviamente qué es lo que me gusta y en base a lo que me gusta, ver qué me permite o qué quisiera yo poderme después especializar a través de una maestría. Entonces, de igual manera, les comento casos de otros compañeros que han entrado en las cooperativas, han entrado en los propios bancos y les ha ido muy bien en este sentido que ellos han tenido una experiencia de 1 o 2 años y durante esa experiencia de 2 años ellos han visto qué área es la que les gusta. Entonces unos se han especializado, les repito, en talento humano, otros ya se han especializado en la parte financiera. Entonces todo va desenvolviéndose de acuerdo a los gustos que cada persona tiene, porque cada persona es distinta. En mi caso me adapté a la parte académica y es en la cual yo me formé. En mi caso, me gusta mucho la parte de política pública, de la economía pública, y es en donde me especialicé y no me arrepiento hasta el momento de haberlo hecho. Y como les digo, depende mucho de cada persona. Les repito, si su punto y su énfasis es trabajar en el sector privado o manejar su propia empresa, sí creo que es importante esperarse un tiempo, al menos 1 o 2 años, para ahí poder tomar una decisión de en qué maestría es bueno especializarse. Pero si en cambio, por ejemplo, ustedes prefieren o les gusta la parte académica, les gusta la parte de la academia y todo eso, yo creo que ni bien terminan su maestría, es incorporarse inmediatamente, perdón, ni bien terminan su carrera, sí les sugiero incorporarse directamente ya a una maestría. ¿Por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, a veces las complicaciones de requisitos económicas, hasta sociales en el país, se van complicando y eso hace que después se postergue cada vez más el tema de su maestría. Entonces, pero eso sí, después de 1 año o 2 de haberse graduado, es el tiempo máximo que yo les sugiero a que empiecen ya con el tema de su maestría, si es que así
lo quieren hacer. Y digamos, ¿cómo fue su adaptación, digamos, en el exterior, perdón? Digamos, muchos de nosotros como estudiantes pensamos que a veces nuestras capacidades o conocimientos que conocemos aquí tal vez no sean suficientes en el exterior. Pero usted, digamos, cuando ya siendo aquí exalumno aquí en la Universidad de Cuenca, cuéntenos sobre perdón, su adaptación en el exterior, en el extranjero. ¿Pudo, digamos, enfrentar cualquier digamos, muro que se le puso adelante? Sí, bien, en este caso, pues la experiencia yo creo que no solo mía, sino de muchos otros estudiantes que han salido de estas aulas de la Universidad de Cuenca y están actualmente o han estado en una maestría. Si ustedes me preguntan, ¿he escuchado casos de fracaso? Pues ninguno. Sí, Mm. no he escuchado absolutamente ningún caso de algún estudiante que cuando se ha ido a estudiar la maestría le ha ido mal. Hasta el momento no he escuchado en ningún caso en general y más bien al contrario, los casos de éxito han sido rotundos, de tal forma que está Más en sufrido, ciertos. más sufrido aquí que allá. Sí, sí, la verdad que, y eso que soy de una malla y de un pensum anterior, la verdad fue así. Tal vez no decir que sufrí más allá o menos acá, no creo que va un poco el término ahí, sino va el tema del bagaje que tenemos de conocimientos para desempeñarnos bien en cualquier parte, no solo del país, sino del mundo. Y las experiencias que yo les comento es no aquí, sino alrededor del mundo. En mi caso en particular, cuando yo me fui allá, sí me fui muy preocupado porque pensaba y decía, ¿y ahora ya cómo será el nivel? Porque Mm. yo no estuve solamente en España, también estuve un par de meses en Bélgica y me preocupé mucho, pero ya cuando estaba allá me di cuenta que el nivel era bastante bueno y la parte de manejo matemático, econométrico, teníamos una base extremadamente buena que nos permitía competir con cualquier persona allá, y eso que tenía compañeros ingleses, tenía compañeros también que habían estudiado en Australia, en Argentina y hasta en Brasil. Entonces, mi nivel nunca estuvo por debajo de ellos, más bien al contrario, en ciertas áreas, sobre todo las áreas numéricas, las áreas cuantitativas, teníamos una ventaja grande. Y como les repito, yo era de un pensum anterior y ahora ustedes que están bajo un pensum con una estructura mucho más fuerte y les va a ir obviamente el doble, el triple, van a estar en mejores condiciones. Entonces yo creo que el nivel es muy bueno. ¿Y en qué sufrí? Y eso sí les puedo un poco confesar, es en el tema de, de redacción, ¿sí? Generalmente el tema de redacción un poco me costó, porque aquí generalmente, bueno, más bien dicho, uno generalmente no practica o no lo ve muy enfatizado ese tema, entonces sí me costó, porque de igual manera nuestro castellano, nuestro español, la forma que nosotros Mm. escribimos, no es del castellano de allá, o no sé si sea el correcto o no, pero es muy distinto a lo que ellos escriben. Por ejemplo, el tema de conjugación de verbos, entonces eso es lo que más a mí me costó, porque a ellos les chocaba mucho que yo escriba de una forma que para Español nosotros latino. Como las exactamente es muy películas latino. Exacto. dobladas en español de Eh, España y luego viene como que español latino. Es como que fue distinto. Sí, 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 Completamente distinto, pero exactamente. Entonces, por darles un ejemplo, a veces nosotros decimos, por decirles, podemos hacer, entonces eso allá no existe. Ya, entonces, cuando uno hacía un ensayo y escribía dos verbos juntos, o sea, me señalaban y me bajaban de un ensayo que valía 5 puntos, me dejaban en 2 o en 1, solo wow. por 2 o 3 cosas que de esas ellos encontraban. Entonces, es lo que más me costó, más que la parte numérica y cualquier cosa. Entonces, es lo complicado. Y a nivel, como les digo, de experiencias en general, de lo que he escuchado, hay casos de estudiantes que han estudiado en el London School de Dominic Ujú. Ávila, no sé si la conocen, les ha ido extremadamente bien. También tengo en este caso algunos conocidos que han estudiado también en Portugal, han estudiado en España, han estudiado en Estados Unidos y absolutamente a todos les ha ido bastante bien, incluso se han quedado trabajando y todo eso. Entonces, creo que tienen ustedes una formación extremadamente buena, que son competitivos a nivel mundial. Claro, es lo que siempre nos dicen nuestros profesores. Como, no sé, vemos ecuaciones diferenciales y nos dicen, es muy probable que no uses esto luego, porque no es tan, o sea, si no nos especializamos en eso,
no lo vamos a usar realmente. Pero tienes la idea de cómo es, o sea, Claro, pero más que eso siento yo que son como que la disciplina que nos ponen, es el mm, análisis, es como que ser resiliente, es como que a veces uno siente que se cae, pero se vuelve a levantar. Cosas que no aprendes en otro lado, al menos que, o sea, no es como, es como que todo, es ser resiliente en general. es que después de pasar las estadísticas, las Claro, macros, te hace más métodos fuerte. dinámicos, sí, completamente, completamente. Es Lo que como no te que, mata te hace más fuerte. claro, completamente, es como Exacto. que No, sí. sobrevives. O sea, bueno, no sobrevives, pero eso es lo que siempre nos dicen. Es como, no vas a usar esto siempre, pero el conocimiento, las bases, las herramientas, todo eso vas a usar en tu vida en general, no solo en el trabajo, sino en general en la vida. Y eso es lo que nos da y creo que nos hace mucho más competitivos que otros lugares, hasta otras carreras dentro de aquí, creo yo. Exactamente. Sí, justamente sobre eso hay muchas cosas a veces de qué hablar. ¿Por qué? Porque a la final, si uno piensa y dice, a ver, una simple derivada, ¿sí? Si ustedes se van a una empresa privada, nunca les van a decir, oiga, derive Mm, esto, jamás. claro, Entonces, uno dice, entonces, ¿por qué estudia algo que no va a aplicar? Es que la cuestión no es esa, la cuestión es, primero, saber que existe una formación académica y que una formación académica implica integrarse y estructurar bien todos esos conocimientos. Entonces, si ustedes se van o piensan en ver una maestría con buen nivel académico a nivel nacional o a nivel internacional, en esas buenas maestrías van a ver que eso se ve y se ve a mucha profundidad. Entonces, si las mejores universidades del mundo ven eso, no creo que sea porque no sea necesario, sino más bien al contrario, porque la formalidad de vale la redundancia, formación implica eso. Entonces, ustedes deben estar preparados para poder desarrollar cualquiera de esos tipos de retos que tienen y más allá, como dijo en este caso Mica, no únicamente les implica conocer Ujú. temas matemáticos, sino es saber afrontar retos y saber cómo desenvolver y solucionar problemas que son complejos. Entonces eso les permite desarrollar esas destrezas y a la final poder resolver problemas que en una empresa obviamente lo van a tener. Entonces eso es lo importante de saber y conocer todas esas herramientas, como les digo, que en cualquier universidad del mundo lo ven, obviamente, una universidad buena, entonces uno a la vez, cuando tal vez le va mal en alguna prueba o a veces en las materias que son bastante complejas en sus métodos cuantitativos como tal, cuando empieza a entender y a comprender todo eso y sabe desenvolver y solucionar esos problemas, pues uno siente una satisfacción súper grande y cuando, les repito, uno vaya a estudiar en cualquier lado del mundo y sabe desempeñar y desenvolver eso, pues les queda la satisfacción que es enorme. Aquí hay una anécdota que es muy famosa, la del un contratista o un empleador quiere contratar a dos personas, uno con título y uno sin título. El título no tiene nada que ver con el trabajo. Sin embargo, lo que se trata es que a quien le contrata y todos dicen, pero si el título de él no sirve nada para el trabajo que va a aplicar, es porque le va a preferir al que, no, al que tiene título igual. Porque dicen que el título más que el conocimiento también demuestra la responsabilidad que tuvo el alumno durante su carrera en completar las tareas, en entregar a tiempo, en llegar a sentarse y recibir clases con toda la responsabilidad que existe, que hay, estar en las clases. Es más que a veces también que es el conocimiento que adquieres, perdón, que tienes por el título universitario, es también por la responsabilidad que tuviste que tener para conseguirlo. Pero bueno, hablando de otra cosa, queríamos saber también sobre su especialización, pero más que nada, ¿cuál cree que es la mejor especialización que se adapte a las necesidades laborales que se necesitan hoy en día? claro, como ahora que siempre hablamos de inteligencia artificial, cosas que antes pensábamos Análisis de que, datos. ajá, pero cosas que uno pensaría hace no tanto, 10 años, que no puede ser una computadora, ahora lo hace en un segundo. Entonces, ¿cómo están los economistas ahí? ¿Qué maestría podemos hacer que sea práctica y realmente no sea reemplazable ¿Y, por una computadora o por algún sistema? o qué cree que el mercado ahorita necesita, digamos, en el del Ecuador? Claro. Sí, justamente hace unos 15 días más o menos la revista Gestión, a través de una encuesta que habían aplicado de ClickUp, me parece que se llamaba la encuestadora, que básicamente ellos habían hecho justamente un estudio sobre las carreras más rentables en el Ecuador y las carreras en las cuales están las empresas solicitando experiencia y práctica de los profesionales.
Y bueno, como ustedes saben, la economía es una rama tan amplia que uno puede especializarse desde la economía del deporte, en tema de la economía histórica, Wow. perdón, historia económica, en tema cuantitativo. Entonces, uno como economista al final sabe que no es porque tal vez uno no sepa econometría, no puede ser economista. Yo creo que eso no es así. Para mí eso es falso, o al contrario, uno, por más buen economista que sea, pero si no sabe de historia o de cosas que son claves para comprender la realidad económica del país, igual no sirve de nada y tampoco es un buen economista, si sea experto en modelos y en estimaciones y en test y todo eso, si no sabe de cosas básicas de historia y de incluso hasta legales, pues uno puede fracasar como profesional en el área económica. Entonces, un poco dentro de ese contexto, dentro de las normativas, bueno, dentro de los requerimientos que tienen las empresas actualmente, y de igual un poco socializando con las empresas, como manejamos el tema de la comisión de prácticas y todo eso, lo que actualmente se está requiriendo mucho es el tema del manejo de datos, ¿sí? El tema de ciencia de datos, el tema de saber localizar la información, de saber obtenerla y no solo obtenerla, sino depurarla. Entonces, dentro de las especializaciones que yo creo que ahora los economistas deben tratar de enfocarse son en esas, en el tema de manejo de datos, de big data, de todo ese tipo de cuestiones que las empresas están requiriendo, ¿sí? Entonces, las empresas requieren no solamente para el manejo de las finanzas y para el manejo adecuado de lo que puede ser el tema financiero de la empresa, sino también requieren esa información por todo el tema de decisiones que necesita tomar la empresa para el tema de publicidad, el tema de producción, el tema de distribución y consumo, que como ustedes saben es la trilogía de la producción. Entonces, ellos necesitan eso, necesitan gente que sepa manejar datos, que sepa obtener datos y que sepa tomar decisiones en base a los datos. Entonces, si yo les recomiendo que pueden ahora estudiar, es eso, es el manejo y la ciencia de datos, que hay maestrías de Big Data y todo eso que les va a permitir tomar decisiones y emprender modelos que con esos datos les permita tomar decisiones adecuadas, no solo en la parte académica, sino sobre todo en las empresas privadas, que es lo que ellos están requiriendo, el manejo de la ciencia de datos. Digamos, tú, Mica, como estudiante de economía, si ahorita tuvieras que elegir una maestría, ¿a cuál te inclinas? No, es que no pudiera responder eso. No estoy segura. Por eso le preguntaba si es mejor hacer la maestría de una o estudiar o trabajar, perdón. Yo, por ejemplo, me gustaría trabajar para ver qué me gusta. No es que no me gustaría hacer una maestría solo por hacerla. Tuviera que Ujú. primero ver qué me gusta. Pudiera hacer algo en macro, pero también me gusta full como dijo el manejo de datos. Siento que es muy interesante. De la data puedes sacar todo. O sea, literalmente todo, con un modelo o algo así. Entonces, no sé, para mí se me hace muy complejo decidir eso ahora, porque siento que me pudiera equivocar y gasto un montón de dinero en alguna maestría, o bueno, también creo que hay muchas becas, ¿no? Sí, bueno, no muchas, pero sí hay. Pero hay becas, Sí. pero al menos el Andresito, el profesor, nos contaba que hay becas que no conocemos y que deberíamos como que aplicar Explorar. y que aquí en la universidad, o sea, sí dan las oportunidades. No sé Eco- mucho cómo funciona, pero sé que existen, Sí, bueno, ¿cierto? cada universidad en general maneja un sistema de becas totalmente distinto, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos sí es muy complejo acceder a una beca, allá sí que no hay muchos en realidad, pero por ejemplo a nivel de Europa sí hay un montón de posibilidades de becas, que es la misma Fundación Carolina, pero es como casi ganarse la lotería porque aplican como 100.000 estudiantes, entonces Dios. no es tan real en realidad, pero cada universidad, al menos si yo les puedo sugerir, al menos en Europa, maneja un sistema de becas distinto. Por ejemplo, en Valencia manejaban la beca Luis Vives, que era un regalo para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque esa beca consistía en dar mejores oportunidades de acceso a becas a estudiantes latinos. Entonces, tu único requisito era, me acuerdo, tener menos de 25 años y ser latino. Ya, O sea, ese era el único requisito y si cumplías con eso y no tener obviamente ya una maestría terminada. Entonces, si cumplías con eso te daban la beca y te cubrían los gastos del costo de la maestría, que por cierto en Europa los costos de los estudios no son caros, a excepción de Inglaterra y Ujú. el Reino Unido en general, que ahí sí es muy costoso, pero en el resto de Europa es en Alemania, en Bélgica, en España, en Portugal son muy económicos porque allá la caracterización de la educación es pública, entonces te costará unos 3.000, 5.000 dólares una maestría, o sea que acá es lo que te cuesta normalmente en cualquier universidad.
Entonces es un poco el tema de jugarse por ese lado y tratar de, obviamente, de ver ese tema. Entonces, como les dije, si uno cuando se gradúa, lo importante para mí es en los últimos 2 ciclos de tu carrera, aprovechar, por ejemplo, el tema de prácticas, que a veces muchos estudiantes lo toman como solo un requisito y horas por cumplir y ya, pero uno cuando se da cuenta que tal vez con esa herramienta ustedes pueden eh, empezar ya a averiguar qué les puede gustar, qué área les gusta, empezar ya a tener una inclinación hacia qué estudiar. Y si es que al final cuando se gradúan todavía no saben en qué se van a especializar, obviamente si no tienen esa confianza o esa seguridad, pues nada, trabajen, vean cómo les va 1 año, hasta 2 años, y ahí según la experiencia que van teniendo, empiecen a hacer la maestría. Pero eso sí, dejar pasar más de 2 años después de graduado, ya se van a complicar con sus cosas, con sus temas personales y van a dejarlo de lado. Entonces siempre es preferible hacer dentro de sus 2 primeros años de haber graduado o haber obtenido su título universitario. Claro. Y ahora cree que es obligatorio, o sea, casi casi obligatorio como un título, tener una maestría, ¿no? La maestría sí, sí, efectivamente el tiempo lastimosamente pasa tan rápido y el mundo se vuelve cada vez más competitivo. Antes llegar a tener ya un título era un logro que me Claro. servía para toda la vida. Ahora ya no es así. Acá, por ejemplo, a nivel de la universidad, uno para poder ingresar mínimo necesita una maestría, al menos si quiere ser docente. Entonces, antes obviamente no había ese requisito, ahora después hace unos 9, 10 años ya se implementó. Después posiblemente ya no pedirán solo la maestría, pedirán el doctorado posiblemente. Entonces cada vez se va complicando más, el tema del mundo se hace cada vez más competitivo, entonces uno no puede quedarse. E incluso la maestría ni siquiera es ya una garantía para poder tener en este caso una calidad del empleo, mucho más en nuestro país que lastimosamente es bastante precarizado. Pero en general lo que yo les digo es todo nace de uno mismo. Cuando uno tiene el impulso, tiene las ganas, obtiene lo que sea. Lastimosamente en el Ecuador en estos últimos 6, 7 años la situación cada vez ha sido más compleja, en vez de mejorar, todo ha ido para atrás. Y antes en el país había el tema de becas por parte de la CENESID, que uno daba pruebas, tenía la aceptación de las universidades y se iba a cualquier universidad del mundo. Obviamente había complicaciones, había temas que corregir, sí, pero existía, había pues esas Ya no posibilidades. existe. Ya no, Ya no. se hace más de 6 años ya se eliminó todo eso por que eso sí, sí, no me gusta tomar mucho el tema político, pero claramente es el tema de despreocupación y que me importismo de los gobiernos de turno, sobre todo los últimos que han priorizado otros temas, pero bueno, son otras cosas que no quiero No es tomar el mucho tema. en cuenta. Sí. No, y muchos casos como la Micaela, y no solo en la Micaela, casi todos los estudiantes, yo estoy seguro que no tenemos una idea realmente de qué seguir después de la universidad si hacemos una maestría. Cuéntenos sobre su maestría. ¿Qué le motivó a realizar su maestría en política económica y economía pública? Sí, bien. Bueno, en este caso, en mi caso personal, sí. Una de las materias que a mí más me gustó, más me agradó, fue la materia de desarrollo económico, sí, que me acuerdo me dio la economista Mercy Orellana. Bueno, a pesar de los traumas que fue sus exámenes, pero a pesar de ello, quitando eso, fue la materia que durante toda mi formación es la que más me gustó. Sí, me gustó mucho el tema de analizar el desarrollo humano, por qué existen sociedades tan desiguales, tratar de entender por qué España, a pesar de que de su cultura como tal está mucho mejor que la cultura, por ejemplo, nuestra ecuatoriana, que somos, por ejemplo, personas extremadamente trabajadoras, emprendedoras. Entonces, todo eso me llevó a tratar un poco de analizar y de investigar y de tratar de profundizar se debe hacer para mejorar el desarrollo de un país. Y obviamente las políticas públicas es lo que se vincula netamente a eso. La parte privada, si bien es esencial y es la mayor parte y el peso que tiene un país, pero la parte pública es lo que manda. Si ustedes ven, si una parte pública no se desarrolla bien, no tiene directrices y políticas claras, la parte privada fracasa también. Entonces, yo vi el gusto por eso, porque me gustó mucho el tema de desarrollo económico, me pareció extremadamente interesante el tema de los modelos, ver que cada modelo cambiaba o condicionaba diferentes variables o circunstancias de los países. Y
por eso me agradó y me vinculé a ese tema. Entonces, yo no dudé en ningún momento en ver otro tipo de tema, porque eso es lo que me gustó y al final todavía, obviamente, me gusta y me trato de siempre de profundizar y de especializar en eso. Entonces, eso fue lo que me motivó a seguir este tema de esta maestría y lo que me motivó a seguir. Entonces, ya cuando estuve allá, afortunadamente me fue bastante bien, entonces pude desempeñarme y trabajar en el departamento en el Instituto de Estudios Fiscales de España, entonces es donde un poco más me profundicé y pude trabajar mucho más y me apasionó mucho más ese tema. Entonces uno a la final cuando siente ese gusto por algo, pues siempre quiere y trata de volver y de mejorar en esos temas. Entonces después, a través de este Instituto de Estudios Fiscales, me permitieron poder hacer visitas a Holanda, como ya les dije, a Bélgica, para poder entender ellos cómo a pesar de no tener recursos naturales, pueden ellos, por ejemplo, sobresalir. Entonces, Holanda, por ejemplo, Países Bajos, perdón, es un país, pues, como ustedes saben por su nombre mismo, es totalmente plano. Entonces, cuando uno veía que ellos vivían mucho de la agricultura, entonces yo decía, ¿por qué ellos viven de la agricultura y nosotros que tenemos más tierra, más variedad, Claro. más diversidad, vivimos en tanta pobreza y más los que se dedican a este sector? Entonces, ¿y qué es lo que rige ahí? Son las políticas públicas. Ellos tienen otra forma de emprender, tienen un impulso súper grande a manejar tecnología dentro de su proceso O de sea, la producción. institucionalidad en general. Exactamente. Entonces, en general, el tema institucional es lo que, y es uno de los principales determinantes que marca el desarrollo. Por eso en nuestro país no hay institucionalidad, lastimosamente, cada vez es peor la institucionalidad. El tema de casos de corrupción, en vez de disminuir, siguen incrementando. Y a la final la gente, no sé si se acostumbra o no, pero ya lo ve como común, lo que no es normal. Entonces, son cosas que a la final uno no se da cuenta, pero son cosas que lastimosamente nos van a seguir enraizando en este subdesarrollo que no nos permite surgir como país. Claro, en Latinoamérica en En general. Latinoamérica en general. Pero pudiera mejorar en Ecuador. Le veo esperanza. Como van las decisiones que tomamos, no. No. Lastimosamente creo que si seguimos tomando ese tipo de decisiones, aunque sí que seguramente me criticarán, pero creo que no. Ya hemos pasado 3 gobiernos y cada vez es peor las cosas, nada mejora. Me parece que en pleno siglo XXI todavía estemos pendientes o preocupados de que se vaya la luz. O sea, me parece que es de Ripley en verdad. Sí, no. Eco, lo que nos acabo de decir me parece muy interesante porque conecta directamente sobre la productividad del ecuatoriano. Y cree que netamente la baja productividad que tenemos como ecuatorianos a comparación del resto de Latinoamérica es debido a esta falta de institucionalismo o qué otros factores que cree que influyen también. Bien, en general los factores son muchos, en realidad. La gran ventaja que tenemos nosotros como ecuatorianos, yo creo que somos gente de resistencia, Ujú. que posiblemente esa resistencia lo fuimos desarrollando desde el tiempo del colonialismo, ¿sí? Entonces, tenemos, creo yo, en nuestra raíz, en nuestra sangre, el tema de persistencia, el tema de esfuerzo, de estar acostumbrados a lograr algo con esfuerzo. Yo creo que es el tema de la mayor parte de, 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 de características de los ecuatorianos, de la gran parte de la población, pero como obviamente hay ciertas excepcionalidades y siempre esas excepcionalidades creo que históricamente siempre han tratado de ocupar el tema del espectro político, porque ustedes saben, a través del espacio político uno tiene poder económico, si no hay poder político no hay poder económico y viceversa. Entonces yo creo que desde ahí parte un poco el problema del país, ¿sí? Y también yo creo que un problema súper fuerte que como sociedad tenemos es el tema comunicacional, ¿sí? ¿Por qué no cambia la institucionalidad del país? Porque no hay gente que esté al frente de un gobierno que permita que esos cambios se realicen. Y lastimosamente cuando ha habido gente que sí ha llegado al poder para poder cambiar esa institucionalidad y al final sí se ha logrado hacer algo, porque eso hay que reconocerlo, al final después se corrompe igual. Entonces todo Ujú. termina siendo un círculo vicioso y cosas así. Entonces hasta el momento creo que manejar de una excepción de que ha habido ese tipo de cuestiones ciertamente son muy pocas, ¿sí?
En todo caso, ¿cuál es, creo yo, el principal problema que tenemos como país? Es primero no saber tomar a veces las decisiones correctas. ¿Y por qué a veces no tomamos las decisiones correctas? Y yo creo que es un cáncer, y no me arrepiento de llamarlo así con ese término, es la mala información que se maneja en los medios de comunicación. ¿Por qué nosotros pensamos de una forma o decidimos de alguna forma? Es por lo que escuchamos y vemos en los medios de comunicación. Lastimosamente, la gran parte de los medios de comunicación en este país están corrompidos, ¿sí? En este caso están vinculados a los mismos grupos económicos, tienen ya un libreto preestablecido para dirigir lo que la gente debe pensar o hacer, y lastimosamente está así. Y eso es lo que nos hace tomar malas decisiones, que al final nos permiten o nos llevan a tomar decisiones que tal vez no sean las correctas y no nos permiten surgir, ¿sí? Como les digo, no me gusta tomar temas muy políticos, pero yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Mucha gente no se autoeduca, mucha gente desconoce de las estadísticas reales de un país, mucha gente no sabe cómo digerir la información que se les da en los medios, y eso, como les digo, nos lleva a tomar decisiones fatales que no sé cuántos años más seguiremos en lo mismo, pero si a la final, repito, no quiero entrar en temas políticos, pero si al final, por darles un caso, si Guillermo Lazo se volviera a lanzar, pues estoy seguro que habrá gente que nuevamente votaría por él. Entonces, Claro. y no digo que esté mal, sino simplemente son las grandes cuestiones que uno tiene como país. Entonces, son cosas que están pasando, son cosas que nos están permitiendo no surgir. Y yo creo, como les digo, también es un tema cultural en el país. Mucha gente piensa a la final que las cosas se pueden obtener de forma fácil o de forma no sin sacrificio. Entonces, les repito, yo creo que no es el caso de la mayoría, pero sí nos está estancando. Entonces, a la final, como estamos mal informados, tenemos información que nos llega sesgada y demás, nos lleva a tomar decisiones malas. Y al tomar decisiones malas, tenemos gobernantes malos. Y al tener gobernantes malos, no se logra surgir esa institucionalidad. Y al no surgir la institucionalidad, nos permite que no se aplique políticas públicas de verdadero desarrollo y crecimiento económico en un país. Entonces, son muchas cosas que nos permiten y nos siguen enlodando y no nos permite resurgir como país. Y ojalá en algún momento se abra un gran frente académico, un frente transparente, un frente que a la final pueda tomar una decisión correcta, y a la final pues la población un poco se abra los ojos de muchas cosas que están pasando, y les repito, por lastimosamente preferencias o elecciones y sesgos políticos nos cerramos a eso y no nos está permitiendo surgir como país. Eso es mi opinión. Bueno, creo que todo esto se puede hacer un análisis más que económico-social. Es lo típico que todo el mundo dice de manera como ¿cómo le llama? La viveza criolla. Como que eso es algo real, es como que no solo en temas importantes como ir a votar o la corrupción, sino en el día a día. Es como si alguien tiene que cruzar la calle en el paso cebra, no lo hace. Si puede cruzarlo en cualquier otro lado, lo hace. O si aquí dice no virar en U, pero ve que no hay un policía, igual va a virar en U. Y que eso no se ve en todos los países. En Europa, países desarrollados, Noruega, los países bálticos, no se ve. Pero en Latinoamérica es algo que siempre ha pasado y probablemente siempre pase. Entonces, desde ahí creo que vienen todos los problemas. Exactamente, sí, justamente también por ese lado iba, y esa era la gran punta de esta pregunta. Y más allá del, como les digo, no únicamente es el tema institucional, no es solamente el tema político, porque al final son factores que son externos a uno. Al final, Claro. como les digo, uno puede elegir al mejor representante que uno considere, puede ser cualquiera que sea a la final y vota, pero eso es externo a lo nuestro. El gran cambio, y cuando uno realmente, este país va a resurgir, es cuando absolutamente el 51% al menos de la gente cambiemos, y eso me incluyo, nuestras decisiones y nuestro comportamiento, desde cosas sencillas, como decía Micaela. Entonces, cuando uno cambia eso, logra cambiar todo el país. Si es que eso no cambia desde nosotros mismos, por más buenas políticas que hayan, por más buen presidente o un Bukele que tengamos acá haya, aunque bueno, algunos no creen en él, pero bueno, les puse un ejemplo, repito, estoy bajo mi derecho de libertad de expresión. Entonces, bajo esa situación creo que no va a cambiar. Como les había dicho, cuando me fui a España, y eso lo complemento con lo que ustedes me dicen,
me chocó mucho esas cosas y me llamó la atención y me hizo como que pararme y reaccionar en cosas muy sencillas. Por ejemplo, uno acá en la universidad se va con un libro de la biblioteca y se va a la copiadora y entrega. Yo por hacer eso casi me voy preso, ¿sí? Porque ya, Multas enormes, ¿o no? perdón, Multas son enormes las igual. multas y más que las Pero aquí multas, no pasa nada. es Creo que ni hay ley exactamente. por eso. Aquí, No, ajá, o sea, aquí no, o sea, tú puedes irte con tu no libro, sé. sacas de la copiadora y te sacan todo. Le pides al Cuando, profesor el programa de Stata, de SPS, cualquiera. claro, en Claro. cambio allá cuando yo hice eso, vi una mala cara de toda la gente, que solo me hice rojo y me retiré. Entonces, allá, por ejemplo, ustedes pueden sacar copias de un libro solo de 10 páginas, no pueden sacar más, Wow. porque después de eso ya es plagio, es ilegal. Entonces, o cosas más sencillas como, por ejemplo, colarme en la fila de un banco y cosas así. Entonces, son cosas que Claro. uno ve pequeñitas y al final ve que eso es gravísimo en otros países, cosa que aquí es lo más Normal. común. Sí, exactamente. Entonces, uno reacciona y dice, hijo, Claro. estamos súper equivocados. Aquí es Ajá. como, si usted no actúa de esa manera, es como Mm. que, pero ¿por qué eres así? O sea, como que Eso- avíspate, por poco. Es Exacto. como, no haces eso, eres raro. Claro, a ti te ven mal por hacer el Claro, bien. es como, Exactamente. eres tonto, Sí. así por poco, como todo el mundo te va a pisar, o sea, no actúes bien, Ujú, por poco y sí la corrupción. ujú. Y, o sea, no, realmente hacer como que esas cosas, o sea, no es ser corrupto en una escala muy grave, pero como que esas cosas van escalando y Ujú. luego esas Ujú, personas llegan al poder. O sea, no es como que lo ujú, peor, sacar copia de un libro, ujú. pero Son claro, como que pequeñas todo cosas. suma. Ujú. Ajá. Exactamente. Entonces, son cosas, como les digo, muy pequeñas que uno aparentemente dice no son de importancia, pero a Ujú. la final, cuando ve y entiende que no está bien, uno reacciona. Por ejemplo, también algo, el tema de la puntualidad, por ejemplo. Entonces, uno llega Dios. 10 minutos, 15 minutos tarde, Claro. dice, chuta, llegué puntualísimo. Pero ustedes hacen allá eso y son de lo peor del mundo. Entonces, allá ustedes tienen que estar en clases 10 minutos antes, el profesor ya está 5 minutos antes, o sea, ya es extremadamente puntual. Entonces, y uno a la final regresa y viene con esas buenas costumbres, por decirlo así, pero acá como casi nadie lo aplica, entonces otra vez uno vuelve a caer en eso. Claro. Claro. Entonces Ya se es acostumbra, se mal acostumbra. exactamente, entonces, son todas esas cosas que son pequeñitas, pero que al final suma, ¿sí? Porque Ujú. una suma es la adición de todos los elementos pequeños. Entonces, si eso no cambia, como les digo, este país va a seguir complicado y por más buenos gobernantes, les repito, que tengamos, al final, si no cambiamos todos, pues es muy difícil que el país cambie. Entonces, yo creo que el mensaje súper importante es desde acá, desde los centros académicos, desde las universidades, desde el hogar de cada uno de nosotros, poder emprender y cambiar las acciones que al final a uno tal vez le cuesta por no tener esa costumbre, pero al final es un resultado bastante bueno y ojalá, pues, como les digo, cosas también secundarias, que es de lo que nosotros dependemos de un político, cosas que son muy importantes como la libertad y verdadera libertad de información. Si ustedes ven los últimos índices de libertad de expresión en el país, aparentemente tuvimos gobiernos que defienden la libertad de expresión, supuestamente, pero si ustedes ven en los indicadores del RARA y de todo lo que es indicadores de manejo de información y libertad de expresión, retrocedimos. ¿Y por qué retrocedimos? Por la misma situación que les menciono. Todos los medios, bueno, no todos, no puedo generalizar, pero muchos de los medios más masivos que ve la gente en las noches en sus casas, manejan un mismo libreto y no hay una diversificación de información en contra de eso. Entonces, eso es lamentable y ojalá, pues, y aprovecho en este caso que estamos en la red universitaria, que ojalá estos espacios, estos lugares que son académicos, que son mucho más neutrales, son mucho más Ujú. académicos, empiecen a tener un boom y un apego hacia la gente para que la gente vea otros puntos de vista y tenga información mucho más transparente que lastimosamente yo creo que no tenemos actualmente a nivel del país en la gran parte de medios de comunicación. Claro. Muchas gracias, Eco. Nos pareció muy bueno su punto de vista sobre estos tópicos. Y para finalizar, queríamos preguntar, Eco, usted como es docente, incluso creo que ganador de los docentes con mejores calificaciones de la universidad, ya con maestría, con doctorado, queríamos preguntar a usted como economista ahora, que ya al parecer, bueno, para nosotros, que es alguien que ya ha cumplido todo, ya ha completado toda la vida, qué es lo que sigue para usted?
Bueno, en realidad uno nunca completa la vida. Creo que eso es imposible. Bueno, yo tengo 32 años ahora y Claro, cuando es terminé joven. el doctorado terminé a los 29, Wow. sí, 29 años. ¿Y cómo logra Entonces, eso? Ser tan joven y completarlo. Es todo es un que, costo de oportunidad, como sabe. claro, claro, Sí, o sea, me tocó sacrificar amistades, relaciones por dedicarme a estudiar. Lastimosamente todo es así. claro. Entonces, es así. Entonces, uno a la final dedica y dice qué es lo que prefiero. Mm, Y si me dicen se arrepiente, no. Terminé afortunadamente todo muy, muy, muy rápido en el sentido de Ujú, acomodarme a los tiempos, pero a la final uno como profesional siempre busca más. Por ejemplo, en mi caso me gustaría hacer el postdoctorado, pero para hacer el wow. postdoctorado, por ejemplo, si bien no es un grado académico formal mayor en el sentido de que no es que me registren a mí con título de postdoctor, no, ya no existe eso, pero es, Ya llegó al máximo con su PhD. sí, al nivel académico, Al de máximo. título, sí, pero a nivel ya de formación hay el postdoctorado, sí, pero el postdoctorado, en cambio, me piden que, por ejemplo, me vaya algunos meses ujú. a una universidad extranjera, entonces, por mi condición laboral no podría hacer eso porque tendría que deslindarme de la universidad y no lo quiero hacer y el tema laboral en el país, ustedes saben, es muy complicado, entonces no me compensaría. Entonces es algo que quiero hacer y que obviamente me gustaría en algún momento que haya el espacio poder desarrollar de alguna forma. Y obviamente uno siempre busca especializarse en más temas y más allá de la especialización a nivel personal, sí me gustaría, si bien estoy en la parte académica, ir ya poniendo en la práctica y un poco tomando rienda también en la parte real, en el sentido de poder ampliarme en el ámbito de asesoramiento y de consultorías dentro de las propias empresas, que afortunadamente también ya se abrió un campo con un proyecto que estamos dentro de la facultad, que es el proyecto Alprode, que es un proyecto Erasmus que trata de ver Ujú. la sostenibilidad empresarial en las empresas. Entonces ya vamos empezando con ese tema y también poder en algún momento armar un buen grupo, y esa es mi idea en los próximos o meses o años, en este sentido, de armar un grupo académico, un grupo de buenos profesionales que tengan ideas buenas para empezar a trabajar en posturas y en cuestiones de aporte para el país, que lastimosamente estamos bastante atrasados con eso. Y también tengo un proyecto súper eh, planteado, que es una empresa, sí, en este caso eh, una empresa, ustedes saben, uno debe dedicarse también a la parte privada, no puede esperar solo, obviamente, de un trabajo, porque las condiciones laborales siempre cambian y se modifican con el tiempo, entonces todas esas ideas uno tiene, pero lastimosamente el día tiene solo 24 horas y al trabajar, en este caso, en una universidad en un tiempo y en la otra, en este caso, en la Universidad de Cuenca, que trabajo la mayor cantidad de mi tiempo, entonces es bastante, bastante complicado. Entonces, y por otro lado también está la familia, ¿no? Que uno siempre tiene esa perspectiva de empezar a conocer a personas y para poder, en este caso, ya llevar una vida ya de Claro. adulto. En mi caso, ya no soy tan joven como ustedes. Pero es joven para un Entonces, PhD, ¿o no? Sí, ¿perdón? Es joven para tener un PhD. Sí, bueno, en realidad, sí, en promedio Sí, 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 en sí. promedio en Entonces, Cuenca, sí. sí, sí, sí. Entonces Claro. es bastante, bastante bueno eso. Entonces ya tal vez eso lo he cumplido, pero eso siempre uno tiene retos para seguir formándose y todo eso. Uno nunca puede quedarse, pero siempre uno tiene más ambiciones en la parte personal, de tener ya tal vez una familia propia, el tema de hijos y ujú, todo eso que, por ejemplo, esa parte sí un poco lo he dejado de lado, la parte ya personal, pero Ujú. por la parte profesional, Claro, su y ahí costo de me toca. oportunidad. claro. Exactamente, que fue y es mi costo de oportunidad ahora, Claro. pero bueno, espero retomar eso y volver a las canchas de Claro, lo que ojalá. debía haber hecho Ojalá que sí cuando tenía vuelva. 22 años. Ojalá. Me parece muy inspirador, Eco. Y le agradecemos por venir acá a nuestro pequeño podcast, nuestra iniciativa de la escuela. Y le agradecemos mucho por, por su, digamos, por su perspectiva en más que nada nuestras dudas como estudiantes de lo que es después de nosotros para graduarnos. Y eso sería todo para este podcast. Le agradecemos más que nada a la radio universitaria por brindarnos este espacio, brindarnos la producción y
Les pedimos a todos los que nos estén escuchando, sigan nuestras redes, sigan nuestro TikTok, estamos subiendo también los Reels en Instagram. Y gracias a todos por escucharnos. Listo, Gracias. muchas gracias chicos y tal vez solo como mensaje final, nunca esperen que las condiciones se acoplen a ustedes. Ustedes busquen las condiciones que se acoplen. Muchas cosas nos cuesta mucho esfuerzo, entonces es súper importante tener eso claro, que las cosas se logran con esfuerzo. Busquen ustedes sus oportunidades, busquen ustedes su trabajo y sobre todo busquen hacer lo que les gusta. Nunca se estanquen en algo que les causa problemas o que les causa incomodidad, sino lastimosamente la vida pasa muy rápido y hagan lo que les gusta. Como les digo, la economía es una ciencia tan hermosa que tiene muchas áreas para desempeñarse. Está en una universidad extremadamente buena, en una carrera de las mejores del país. Entonces sepan aprovechar eso y sigan siempre adelante. El tiempo pasa muy rápido. Yo ayer parece que estaba sentado con ustedes con su edad de 21, 22 años, o hasta menos creo, y ahora ya tengo 32. Ya va a ser 10 años casi de lo que me gradué. Wow. Y créanme que no creo eso, no creo que ya es tanto tiempo. Entonces aprovechen que la vida pasa muy rápido y hagan lo que les guste para beneficio de ustedes y del país, que chicos buenos es lo que nosotros necesitamos ahora. Muchas gracias. En otra ocasión hablaremos, Eco, de quién fue mejor presidente de la escuela. Ah, eso sí es un debate grande. Sí, seguramente que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, gracias Micaela, gracias. Gracias.